Comenzamos de esta manera Venezuela con actitud saludable. ¿Ustedes cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más en nombre de todo nuestro equipo maravilloso, equipo técnico y equipo de producción que siempre está disponible para acompañarles y guiarles en torno a estos temas que vamos a estar desarrollando. Y vamos a estar hablando sobre riesgos de la anestesia. Ya nuestro entrevistado se encuentra acá junto a nosotros, pero ustedes invitados para que nos acompañen al 0412-137-8924, que es este equipo celular que yo tengo aquí para que puedan interactuar con nosotros, las inquietudes, sugerencias de temas que ustedes a bien tengan para enviarnos a nosotros y nuestro equipo de producción, por supuesto, desarrollarlo. Ya saben que estamos activos a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en Instagram específicamente, @actitud saludable TV Piso y mi cuenta @con Anabel. Así que ustedes a ponerse muy cómodos para iniciar esta mañana nuestro programa con mucha actitud saludable y como siempre un tema para darle introducción a esta entrevista. Así que veamos. Anestesia. Existen riesgos que varían según su tipo, general o local, y por supuesto, también influye en el estado de salud del paciente. Las complicaciones incluyen reacciones alérgicas, problemas respiratorios o cardíacos y complicaciones más graves, como aspiración y daño al sistema nervioso. Bueno, ahí tienen el tema que vamos a estar desarrollando, los riesgos de la anestesia. Agustín Gutiérrez, médico anestesiólogo, nos acompaña esta mañana y ya saben que el 0412-137-8924 está disponible para que ustedes también puedan interactuar desde donde nos están viendo en este momento, en cualquier parte de nuestro país, ustedes a enviarnos esos mensajes. Doctor, bienvenido. Bueno, un procedimiento que es seguro, pero que tiene sus riesgos y sobre todo tiene que estar de la mano de un especialista en el área para, bueno, poder mitigar cualquier situación que se pueda presentar. ¿Cómo está? Bienvenido con mucha actitud saludable. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la introducción. Sí, como en efecto, la anestesia primero ante todo es un procedimiento médico y como todo procedimiento médico tiene que ser realizado por un médico especialista en el área. El anestesiólogo es aquel médico que a veces decimos que nadie sabe quién es ni dónde está porque es algo que está oculto, está dentro de un quirófano, aunque esto con el tiempo ha ido cambiando. El médico anestesiólogo es aquel que se prepara 6 años hace médico, después hace un posgrado en anestesiología y reanimación y está capacitado para hacer una serie de funciones que nosotros dentro de nuestra área de salud son extremadamente importantes y que con el avance del tiempo, de los años, han dado la facilidad de aumentar en las ciencias de la salud en calidad y profesionalismo. Entonces, el anestesiólogo, claro, por supuesto, nosotros para dar un acto anestésico, una anestesia, que hay muchos tipos de anestesia, siempre debe haber un anestesiólogo presente. Y esto es muy importante porque existe algo que en el mundo se llama intrusismo, que puede dar anestesia a alguien, no, pero cuando usted se va a operar o va a hacerse un estudio de imagen o va a hacerse algo que requiera anestesia, debe haber un anestesiólogo capacitado, preparado, certificado que esté junto a usted para que haga el procedimiento anestésico y esté pendiente en todo el momento de las complicaciones que puedan existir y pueda mitigarlas y resolverlas. ¿Qué tan riesgosa es la anestesia, doctor? Fíjese, porque muchos podrían decir, ok, en un procedimiento quirúrgico llega el anestesiólogo y ¡pups! Chévere, pero ¿qué tan riesgosa es? Bueno, siempre vemos eso, que llega el anestesiólogo, te pone algo, una mascarita Ajá, y y tú duermes. cuenta hasta 10 y uno se acuerda de 1, 2 y ya. Y listo. Listo. No, bueno, la anestesia es más que eso. La anestesia es un procedimiento complejo. Depende del tipo de anestesia. En este caso vamos a referirnos a anestesia general, que es la anestesia que quizás en este país se da más y en el mundo entero se da aproximadamente más de 1 millón de anestesias al día de anestesia general. Entonces, esta anestesia general, por supuesto, es un procedimiento médico, ya le había dicho, hecho por un anestesiólogo y lleva muchas cosas. Riesgosa, sí, todo procedimiento médico occidental tiene riesgo porque es un procedimiento que nosotros vamos a administrar una serie de medicamentos y vamos a realizar una serie de técnicas para llegar a algo mejor, pero sí, por supuesto, puede existir eventualidades en la anestesia. Pero también existe algo que se llama evaluación de riesgo y nosotros todos nuestros pacientes evaluamos el riesgo que está expuesto o el riesgo que puede existir en el acto anestésico y podemos tener antemanos las características, los medios, los instrumentos necesarios para disminuir este riesgo y tratar alguna complicación que pueda existir. Exacto, es decir, previo a cualquier intervención quirúrgica, el anestesiólogo junto a ese cuerpo o pool de médicos tiene que tener también esa historia clínica para evaluar y ver también cómo va a ser o qué tipo de anestesia, ¿no? Ya nos señalaba que existen varios tipos de anestesia, qué elementos o qué información tiene que tener a la mano el anestesiólogo antes de hacer ese procedimiento. Ok, la anestesia en una forma muy concreta vamos a imaginarnos que es un vuelo en avión.
y que lleva una serie de procedimientos. Usted va al aeropuerto, hace el check-in, pasa, lo ve en migración. Es Ese así, paso a paso, ese paso a paso. hasta En tomar el vuelo. una cirugía existe este paso a paso. El primer paso y muy fundamental es buscar un médico que esté capacitado y certificado para el procedimiento que le van a realizar. Mira, me van a operar la vesícula, usted tiene que buscarse un médico que esté capacitado, certificado, sea un cirujano, que le pueda operar la vesícula. Después que usted tenga la indicación quirúrgica que tiene que operarse, usted tiene que empezar a realizarse una serie de estudios donde vamos a evaluar la capacidad clínica de su organismo para enfrentarse a un procedimiento quirúrgico y anestésico. ¿Qué significa esto? Un perfil preoperatorio, que es un laboratorio, rayos X de tórax, un electrocardiograma, y debe ir a ver a un cardiólogo o a un internista que le va a realizar una evaluación cardiovascular, donde veamos la salud cardiovascular del paciente para enfrentarse a este procedimiento. Después de esto no para aquí. Después que usted se hace la evaluación cardiovascular y todo está en orden, usted debe acudir a algo que nosotros llamamos consulta preanestésica. Y es algo que llevo muchos años incitando en mis redes diciendo que es Fíjese que extremadamente pocas importante. veces he escuchado esa consulta preanestésica. Bueno, es que pocas veces, pero es muy importante, es fundamental, porque no es lo mismo que usted llegue, es como una cita ciega. Ok. Que usted llegue a un restaurante con alguien que no conoce. Ajá, que no conoce, exacto. Qué Algo peligro. totalmente No, desconocido. es peligroso. Entonces, no. La consulta preanestésica es ese momento donde usted tiene que ir a ver al anestesiólogo previo a la cirugía, un día antes, 2 días antes, y el anestesiólogo va a evaluar todos los exámenes que usted tiene, todos los laboratorios que tiene, las evaluaciones que tiene. Si es necesario, te va a indicar algo más, porque quizás se necesite algo más, y va a evaluar el riesgo al cual usted va a estar expuesto. Y en ese momento se va a decir con el paciente qué tipo de anestesia será la más adecuada y la menos riesgosa que le vamos a realizar para el procedimiento anestésico. Hay muchos tipos de anestesia. Puede ser anestesia local, que es la que nos ponemos cuando nos hacemos un herida y nos suturamos, como puede ser anestesia conductiva, que te duerme en una parte del cuerpo, un bloqueo, o puede ser anestesia general. Y todavía dentro de la anestesia general existe una serie de anestesias, que si la anestesia activa, que si es total endovenosa, que sea una anestesia disociativa, que sea una anestesia inhalatoria. Entonces, las anestesias no es que te vamos a poner un medicamento mágico y te vamos a dormir. Eso no existe. Por eso es necesario que vayas a consulta preanestésica, porque depende de la información que me das, yo hago una anestesia individualizada. Me imagino que va mucho más, como quien dice, puntual, Claro. ¿no? A lo que requiere ese paciente. Fíjese, doctor, ¿qué pasa en el cerebro del ser humano o de ese paciente al momento de tener ya contacto con la anestesia? Es decir, ¿cómo es ese proceso químico que se da allí? ¿Por qué? Excelente, eso es algo muy bonito y la neurociencia lo he estudiado muchísimo. Primero, existen muchos medicamentos, en este caso, vamos a decir medicamentos, porque a veces digo droga y las personas lo escuchan diferente. Esta serie de medicamentos y fármacos que nosotros usamos producen un efecto en el organismo y es un efecto anestésico, que no es estar dormido, son cosas diferentes, son neurotransmisores diferentes y receptores que nosotros estimulamos. Hay medicamentos para una anestesia general, hay muchos medicamentos. Hay un medicamento para disminuir la ansiólisis, es decir, la ansiedad que tiene el paciente. Hay un medicamento para dormirlo, es decir, llegar a un estado anestésico, un estado de hipnosis, que esto va a unos receptores muy específicos, receptores GABA que abren y entonces hace que la actividad eléctrica del cerebro se comporte diferente. Y eso lo podemos monitorizar mediante unos equipos especiales que se llaman equipos de neuromonitorización. Y bueno, hay medicamentos para que no le duele al paciente y hay medicamentos para que no se mueva. Es decir, la anestesia no es solamente un medicamento, son varios. Ajá, ¿cómo saber además, y creo que ahí es lo importante de esa consulta preanestésica que usted está comentando, cómo saber si una anestesia le va a resultar para bien o para mal a ese paciente? Bueno, para eso lo entrevistamos. Quizás hay algunos medicamentos que tengan algún tipo de reacción con los medicamentos que toma el paciente. Y para eso estamos en la entrevista. Entonces, o es un paciente que tiene altas posibilidades de tener un desequilibrio hemodinámico, que paciente que puede hacer hipotensiones importantes, o sea, ya sabemos qué medicamento podemos usar para evitar este desequilibrio hemodinámico. Es decir, vamos a usar los medicamentos que nosotros en la entrevista logremos evaluar que sean los menos riesgosos para el paciente y que logremos con estos medicamentos llevar a un estado anestésico el cual el paciente pueda ser operado en seguridad, que es lo más importante para nosotros, seguridad. ¿Y cómo afecta, ahorita que estamos hablando de esa parte neurológica, la anestesia en la memoria de ese paciente? A ver. Bueno, con el devenir de los años, ya los anestésicos cada día han sido más seguros. Hubo medicamentos hace muchos años que se demostraron que con el tiempo producían demencia, producían algún tipo de alteraciones neurológicas. Los medicamentos que usamos ahorita son muy seguros y no, por lo general, es decir, en su mayoría, no generan ningún tipo de complicaciones a largo plazo a nivel cerebral. Porque había personas que, bueno, me dieron anestesia y después de ese momento no recuerdo nada. No, eso no debe ser por la anestesia. Pero estos medicamentos son muy seguros en la salud neurológica y bueno, por eso se han ido desarrollando y perfeccionando.
Excelente, doctor. Usted se queda con nosotros para seguir hablando sobre los riesgos de la anestesia. En la próxima parte me gustaría saber, una vez que ya se ha dado ese proceso de intervención quirúrgica, ya el paciente, por supuesto, está en ese momento en su proceso, ya tiene anestesia, ¿cuánto tarda para que la anestesia, bueno, salga totalmente del cuerpo, de toda esa parte química? Nos los va a responder en la próxima parte. Ustedes activos al 0412-137-8924. Ya tenemos algunas inquietudes por allí, pero en la próxima parte vamos a estar compartiéndolas con nuestro médico especialista. Quédese con nosotros, ya volvemos. Despertar con el sonido de las olas del mar, explorando una selva virgen, descubriendo una ciudad colonial llena de historia. Con Benetour, todos tus sueños de viaje se hacen realidad. Te llevamos a cada rincón de Venezuela y el mundo, desde las playas paradisíacas hasta las majestuosas montañas, pasando por la rica cultura y la deliciosa gastronomía. Y vive la magia de viajar con Benetour. InfoSalud te informa. El proceso de ingreso de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías arrancó este 30 de junio y hasta el 31 de julio para aquellos interesados en el ámbito de la salud. Los aspirantes tendrán la oportunidad de elegir entre los siguientes programas de formación: optometría, odontología, fonoaudiología, histocitotecnología, farmacia, ortesis y prótesis, radioimagenología, bioanálisis, fisioterapia, medicina integral comunitaria, terapia ocupacional, electromedicina e ingeniería biomédica y enfermería comunitaria. Para más información, ingresa a www.ucs.gov.be o acude al Consejo Comunal de tu comunidad. Avanzamos en esta mañana con más de Actitud Saludable. Ya saben nuestros puntos de contacto en Instagram, @Actitud Saludable TV Piso, mi cuenta @conanabel, ahí lo tienen en la pantalla. Y la mensajería de texto ya la vamos a leer allí, paciencia, ya sí la vamos a leer, ya va, 0412-137-8924, pero antes queremos compartir con ustedes una cobertura que hizo nuestro equipo de producción a una rueda de prensa en torno a los riesgos de la crema dental Colgate Total 12 Clean Min. Así que vamos a compartir este material interesante, presten atención. El Colegio Odontólogo de Venezuela ha ratificado la alerta sanitaria que ha emitido el Ministerio del Poder Popular para la Salud a través del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, donde se ha informado de la alerta que ha provenido de Brasil sobre un producto de cuidado bucal, una crema dental, en una presentación que no es apta para el consumo humano, luego de haber sido reportados varios casos con algunos efectos colaterales sobre la cavidad bucal, que hizo que varios países latinoamericanos emitieran una alerta a lo interno de su población, notificando de manera inmediata a su población y a la dirección sobre esta alerta del producto, en virtud de la alerta sanitaria y de que el Ministerio, garantizando la salud bucal del pueblo venezolano, ha orientado a la empresa en cuestión a la inmovilización y retiro de los anaqueles del producto por la alerta sanitaria. Igualmente, el Colegio Odontólogo de Venezuela efectuó una reunión con la empresa productora del producto, importadora del producto, donde se hizo referencia sobre los casos, si se han reportado en el país, y hasta la fecha no ha habido casos de manera oficial reportados en Venezuela. Queremos también dar este mensaje de tranquilidad en el sentido de que, bueno, la empresa se ha hecho responsable sobre el retiro del producto por la alerta sanitaria, porque, bueno, se reconoce y se respeta las decisiones de las autoridades sanitarias de Venezuela. Bueno, excelente rueda de prensa y esa alerta que envía el Colegio de Odontólogos de Venezuela
y por supuesto ustedes muy atentos. Seguimos en la grata compañía del médico anestesiólogo Agustín Gutiérrez. Estamos hablando sobre los riesgos de la anestesia. Doctor, tenemos unas inquietudes que nos han llegado a través del 0421378924. Gracias a quienes están allí, por supuesto, en sintonía, reportando además esa audiencia. Nos dicen por acá, buenos días, Omar Barrios, saludos para ti, con mucho cariño. Desde La Guaira, ¿cómo determinan la cantidad de anestesia a colocar? Si hay personas que hacen más resistencia que otras y en el momento se determina que deben aumentar la dosis, o sea, ¿en qué momento se determina eso? Si durante el procedimiento, o sea, toda esa inquietud que pueda tener esta persona. Como efecto, esto ocurre en varias partes. Primero, en la consulta preanestésica, si el paciente tiene algún tipo de antecedentes personales que tenga mayor requerimiento de anestésicos o de algún tipo de medicamento específico, ya nosotros lo tenemos en cuenta. Y el día de la inducción anestésica o el procedimiento anestésico, nosotros ahorita estamos usando mucho algo que se llama neuromonitorización o monitorización de la profundidad anestésica. Es un equipo que monitoriza la actividad cerebral y a través de este equipo nosotros podemos saber la profundidad o el nivel de anestesia que tiene un paciente, para decirlo de una forma muy coloquial. Entonces, nosotros al colocar este equipo, colocamos las dosis nosotros calculamos de forma ponderal, es decir, por peso, talla. Eso es algo universal. Y mediante este equipo podemos ver qué paciente con esta dosis adecuada o una dosis súper exacta tiene el efecto anestésico o más que otro. Hay personas, pacientes por sus antecedentes personales, que consumen una serie de medicamentos, tienen quizás un metabolismo más ávido y requiera mayor dosis de estos medicamentos. Eso lo vamos a saber por la actividad cerebral. Entonces ponemos la dosis adecuada hasta que el paciente llegue a un estado anestésico adecuado. Doctor, ¿qué consecuencias deja en el paciente una sobredosis de anestesia? Bueno, eso es un tema muy Ese es un complejo. tema bastante polémico, realmente. Muy polémico, pero sí, más o menos rapidito. En 1846, por allá, descubrieron el éter. Y bueno, el éter lo conocían hace mucho tiempo, pero ese tiempo un cirujano británico empezó a usar el éter como anestésico. Y el éter era un líquido que era que se necesitaba colocar inhalatorio. Entonces colocaba un paño en la cara, se ponía unas goticas de éter y el paciente pasaba por una serie de planos que lo describió después un doctor, los planos de Gueda, y entonces el paciente llegaba a un punto. ¿Qué pasa? El que le ponía la anestesia, el que le ponía el éter en el pañito, era o una enfermera o una persona del público, porque eran cirugías también abiertas para que las personas vieran. Entonces, ¿qué pasa? Te echaban 3 goticas, quizás te dormías, te echaban 5 goticas, estás en un plano anestésico, pero te echaban 10 goticas y el paciente deja de respirar. Wow. Entonces, ahí empieza el mito de que las personas se pasan de anestesia. Bueno, y eso nos ha perseguido hasta la actualidad. Eso es una sombra constante. Eso es una persecución. Y de allí la predisposición, además, claro. de nosotros como y los pacientes te lo dicen, tengo miedo sí, que me pasen de anestesia, pero les voy a explicar algo a toda la sociedad. Eso no existe en el mundo moderno, no existe, porque las dosis las usamos por ponderar, es decir, por peso, por talla, por kilo, y se coloca las dosis exactas para cada paciente. Pero aparte de eso, la complicación más temida quizás que pueda ocurrir, porque estas dosis son muy altas o bajas, es que el paciente se deprime desde el punto de vista respiratorio, que deje de respirar, pero no hay problema, porque ya nosotros tenemos máquinas de anestesia especializadas y tenemos manejo de la vía aérea. Entonces el paciente se intuba y se maneja con las máquinas. Antes no existía esto, el paciente dejaba de respirar y no respiraba más, y bueno, fallecía. Eso no ocurre ahorita. Es muy difícil que alguien en este mundo pueda tener una sobredosis de ninguno de los medicamentos anestésicos, son varios, ninguno de estos medicamentos. Aparte que la mayor cantidad de nuestros medicamentos ahorita, de las drogas que usamos, todas tienen algún medicamento que revierte. Si tenemos un medicamento que duerme, tenemos un medicamento que revierte ese medicamento y al momento el paciente se despierta. El paciente se relaja, al momento se usa un medicamento que se revierte ese y ya está. Si tenemos antídotos para casi todas las drogas que usamos y eso por supuesto nos genera mucha más seguridad. Tenemos otra inquietud, gracias por estar activos ustedes al 0412-137-8924. Nos dicen, tenemos un paciente que se va a operar de una hernia inguinal escrotal derecha. ¿Qué recomienda en lo que es la anestesia para el paciente? Saludos desde Carabobo, municipio Libertador. Atentamente, la ruta del queso. Bueno, buenísimo. Bueno. Esperamos el queso, por cierto. Bueno, este paciente debe ver un anestesiólogo y el anestesiólogo en la consulta preanestésica le va a plantear los métodos anestésicos, porque debido a la cirugía que le van a realizar, hay varios métodos anestésicos que le pueden realizar. Puede ser desde una anestesia conductiva, puede ser hasta anestesia local con bloqueo y puede ser anestesia general. Entonces, ¿cuál le van a poner o cuál le deberían administrar? La anestesia que genere más seguridad y que disminuya los riesgos del paciente. Entonces, el paciente lo entrevistamos y tiene riesgos respiratorios, fuma, es hebótico, es decir, tiene una serie de antecedentes que quizás la intubación endotraqueal o la ventilación pueda traerle alguna complicación. La mejor anestesia quizás en este caso sea una conductiva, una anestesia en la espaldita, una raquidia o una peridural. Entonces,
¿Qué es lo importante en esto? Que ese paciente debe ir a ver un anestesiólogo antes de la consulta. No es que llegue ese día y mira, volteate que te vamos a operar. No, eso no debe ser así. Y no lo debe permitir al paciente tampoco. No lo debe permitir. Yo se lo digo a todos los pacientes. Usted tiene que conocer al anestesiólogo, porque esa es la persona que va a tener su vida cuidada y respaldada y, no sé, cuidadísima en toda la cirugía. Entonces usted tiene que conocer al anestesiólogo. Esa es esa pareja que usted tiene que conocer. El cirujano es buenísimo, perfecto, te va a operar, pero el anestesiólogo te va a mantener con vida en todo el transoperatorio. Tienes que conocerlo. Doctor, para finalizar, ¿cuánto tiempo tarda nuestro organismo en eliminar esa anestesia? Bueno, eso, ahorita los medicamentos nuevos duran muy poquito, son medicamentos de acción ultra corta. Tú inyectas un medicamento y a los 2-3 minutos ya el paciente revierte ese medicamento. Entonces en la anestesia uno lo que hace es que lo pone continuo, pero en lo que uno lo cierra, el paciente se despierta. Excelente, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana con mucha actitud saludable y bueno, está abierta nuestra ventanita de información para seguir compartiendo muchísimos temas vinculados, bueno, a la anestesia. Muchísimas gracias, siempre a la orden. Así es, y nosotros vamos con nuestro punto positivo. Antes, saludo a un gran amigo, Eduardo Colina, está reportando además sintonía desde la costa oriental de Falcón, desde el Tocuyo de la Costa, si mal no recuerdo. Saludos para él, con mucho cariño. Y nosotros vamos a nuestro punto positivo, porque hay una terapia asistida por perros que está ayudando de manera muy emocional, a tanto niños, niñas y adolescentes. Fíjense que la terapia asistida con perros se consolida como una herramienta complementaria en el abordaje de trastornos de la salud mental en la población infantil y juvenil. Esta modalidad terapéutica, aplicada en diversos centros especializados, ha demostrado ser eficaz para mejorar la regulación emocional, reducir la ansiedad y facilitar la interacción social en pacientes con diagnósticos como el autismo, trastornos alimentarios o conductas autolesivas. Bueno, los perros actúan como facilitadores del vínculo entre el equipo clínico y los menores, donde genera un entorno más accesible y menos amenazante según especialistas en España. Esto reafirma que su presencia permite romper bloques o bloqueos inicialmente que están allí presentes y fomentar la expresión emocional y reforzar la autoestima. Las sesiones guiadas por profesionales en el área de la salud mental y técnicos en intervenciones asistidas se desarrollan en grupos reducidos y con animales especialmente entrenados para este tipo de acompañamiento. Estudios recientes indican que los beneficiados de esta terapia no se limitan al plano emocional, también se han observado mejoras en la predisposición al participar en otras actividades terapéuticas y, por supuesto, ha impulsado lo que es su forma cognitiva. Así que tienen nuestro punto saludable. Así es, ese punto positivo. Nosotros nos tenemos que despedir, Venezuela, agradeciendo que ustedes nos hayan acompañado a través de nuestra línea telefónica, el 0412-137-8924, y también a través de las redes sociales, @Actitud Saludable TV Piso. Miren, por acá tenemos la frase para finalizar, porque siempre queremos finalizar con una frase positiva. Dice lo siguiente: no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Bueno, nada más y nada menos que desde Gabriel García Márquez. Así que ya saben, la felicidad lo cura todo. Sean felices, claro que sí, en este momento. Así que un día a la vez. Se les quiere. Feliz día para todas y para todos, Venezuela. Actitud Saludable fue presentado por Venezolana de Turismo. Vive la magia de viajar con Venetur.